esta oportunidad vamos a continuar con la clase de movimiento rectilíneo uniforme. Pero lo vamos a ver ahora con una serie de problemas que vamos a analizar inmediatamente. ¿Sí? El primer problema que tenemos es de un recorrido. Ustedes miren en su pantalla. Se realiza un recorrido de 450 kilómetros con movimiento rectilíneo uniforme de 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto dura el recorrido? Y si parto a las 10:35 de la mañana, ¿a qué hora llego a mi destino? Los datos que me dan, y se los he puesto de esta manera para que aprendan a ser ordenados en su solución de problemas. Los datos que te dan son la distancia que va a recorrer, son 450 kilómetros. Y el movimiento va a ser uniforme de 100 kilómetros por hora. Inmediatamente con eso tú puedes encontrar cuánto tomó tu recorrido. Si estás recorriendo 450 kilómetros a 100 kilómetros por hora, divide la distancia entre el tiempo y eso te da 4,5 horas. Eso es lo que dura tu recorrido. 4,5 horas. O sea, 4 horas con ¿cuántos minutos? 30 minutos. 4 horas, 30 minutos. Muy bien, ya tengo la parte A del problema. La parte B. Si yo parto a las 10:35, ahí tienes la parte B, mira tu pantalla, 10:35. Eso es a las 10 horas 35 minutos. Y mi recorrido está más inmediatamente abajo, de 4 horas 30 minutos. ¿A qué hora llego a mi destino? Todo lo que tengo que hacer es una suma, ¿verdad? El tiempo de destino, es la D esa, tiempo de destino, es el tiempo de partida más el tiempo de recorrido. Entonces sería sumando 10 horas con 35 minutos, le vas a sumar 4 horas con 30 minutos. Eso te va a dar 14 horas con 65 minutos. Pero resulta que una hora tiene 60 minutos. De manera que de los 65 minutos, toma 60 minutos y se lo das al 14. Y tiene a las 15 horas. Y te quedan 5 minutos. ¿Viste la resta, verdad? Entonces, llegas a tu destino a las 15 horas y 5 minutos. Pero nosotros no hablamos de 15 horas ni nada de eso, ¿verdad? Las 15 horas, ¿a qué le corresponde? A las 3. Quiere decir que llega a su destino a las 3:05 de la tarde. 3:05 p.m. Clarito el problema, ¿verdad? Tú lo puedes revisar una vez más. Ahí está todo ordenadito. Vamos al segundo problema. El segundo problema me pregunta, ¿a qué hora debo salir? Ahora es, ¿a qué hora debo salir? O sea, el tiempo de partida de un lugar. Si debo llegar a las 8:12 p.m., o sea, de la noche, y no puedo tomar más de 11 horas de recorrido. Entonces, mi destino, vamos a la solución, los datos, es el tiempo de destino, las 8:12 de la noche. Pero las 8:12 de la noche corresponde a las ¿qué? A las 20 horas. Recuérdate que a las 12 más 6 son 18, a las 7 son 19 y a las 8 son 20. ¿Sí? Llegas a tu destino a las 20 horas y 12 minutos. Y el tiempo de recorrido son 11 horas, 0 minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es una resta. Aquí tienes la fórmula, ¿verdad? El tiempo de destino es el tiempo de partida más el tiempo de recorrido. De manera que el tiempo de partida va a ser el tiempo de destino menos el tiempo de recorrido. Eso es lo que estamos viendo en pantalla, entonces inmediatamente que el problema. Vas a hacer una resta. El tiempo de destino, las 20 horas 12 minutos y el tiempo de recorrido, 11 horas con 9 minutos, con 0 minutos. Si resta, eso te da 9 horas
a las 9 horas, 20 horas, menos 11 horas, son, ¿cuánto? 9 horas. Y 12 minutos, menos 0 minutos, son 12 minutos. Así que la hora que debo de partir es a las 9 horas, 12 minutos. O sea, a las 9 y 12 de la mañana. Y ahí tienes el segundo problema, en que buscas el tiempo de partida. Vamos al tercer problema. El tercer problema son dos autos. Ahora ya lo ponemos un poquito más sabroso. Son dos autos que parten simultáneamente. Simultáneamente significa que parten al mismo tiempo. Uno se dirige hacia el oeste y otro se dirige hacia el norte. Lo puedes ver en la pantalla, ¿verdad? Ahí en la pantalla tienes tú, el carrito rojo se dirige hacia el oeste, el rojo, y el carrito azul se dirige hacia el norte. El carrito rojo se mueve con movimiento uniforme a 90 kilómetros por hora. El carrito azul se mueve a 120 kilómetros por hora. Muy bien, queremos saber, cuando han pasado 50 minutos, cuál es la separación entre el carrito azul y el carrito rojo. Obsérvalo en pantalla, la línea esa. ¿Cuál es la separación entre el carrito rojo y el azul? Muy bien, tenemos que encontrar la distancia que ha recorrido en 50 minutos cada uno de los automóviles. 50 minutos primero lo tiene que transformar a hora. Como una hora tiene 60 minutos, utilizas allí, ¿verdad?, el factor de conversión y te da que 50 minutos es 5/6 de hora. Muy bien, en 5/6 de hora, ¿qué distancia recorre el A? O sea, el rojo, multiplicas entonces su velocidad por el tiempo. Su velocidad son 90 kilómetros por hora. Por 5/6, mira que ahí lo pides en la pantalla, y eso te da 75 kilómetros. El carrito rojo ha recorrido 75 kilómetros en 5/6 de hora, a 90 kilómetros por hora. El carrito azul ha recorrido, se mueve a 120 kilómetros por hora en el mismo tiempo, en 5/6 de hora. 120 por 5/6 de hora te da 100 kilómetros. El carrito azul ha recorrido 100 kilómetros. Obsérvalo en pantalla, la distancia que recorrió el carrito rojo de sub A y la distancia que recorrió el carrito azul de sub B. De sub B recorrió más, recorrió 100. De sub A recorrió 75. Entonces, si tú observas, ese es un triángulo rectángulo y la línea D, esa que une al carrito rojo con el azul, es la diagonal. Y como es un triángulo rectángulo, esa es la hipotenusa. Utilizas el teorema de Pitágoras y te da, ¿verdad?, 120 kilómetros. No, eso realmente es 125 kilómetros. Ahí hay un pequeño error, ¿sí? Eso realmente da 125 kilómetros. ¿Sí? Ustedes corrijan, ¿eh? Corrijan. Ustedes saben, esta tecnología, uno está trabajando y se equivoca, pero son 125, ahí corrijamos. Y vamos entonces al cuarto problema, ¿sí? Acuerda que tienes que hacer una corrección si está ahí. Vamos al cuarto problema. Un coche A se desplaza a 80 millas por hora y otro coche B se desplaza a 50 millas por hora. Ambos realizan un recorrido de 400 millas. ¿Con cuántas horas de diferencia llegan a su destino? Y debe de construir la gráfica V versus T y D versus T. Muy bien. Si recorren 400 millas, yo puedo encontrar el tiempo. ¿Sí? La distancia es la misma. Para el móvil A o el coche A, divide la distancia 400 millas entre 80 millas por hora. Y eso te va a dar ahí, mira, observa, TA es la distancia entre VA. Eso te da 400 entre 80, 5 horas. El móvil A toma 5 horas. El móvil B, divido la misma distancia, 400 millas entre 50 millas por hora. Y eso me da 8 horas.
Quiere decir que el móvil A tomó 5 horas, el móvil B tomó 8 horas. Entonces, ¿con cuánto tiempo de diferencia llegan? Si uno toma 5 horas y el otro toma 8 horas, ¿con cuánto tiempo de diferencia? Nada más que el resto, ¿verdad? Las 8 horas, ahí lo tienes, el delta de T, es el tiempo que tomó B menos el tiempo que tomó A. O sea, 8 menos 5 y te da 3 horas de diferencia con que ellos llegan a su destino. Ahora bien, tenemos una gráfica, ¿verdad? Esa gráfica la puedes mirar en el tablero. Ahora mira el tablero. Aquí la tienes. Esta, ¿ves? La gráfica esta que está aquí es la del problema que acabamos de ver. Mira que el móvil azul, ¿ya?, se mueve a 400 entre 5, eso me da 8 horas. Y este, ¿verdad? Me da 5 horas. 400, ¿verdad? Y entonces este divide 400 entre 8 y te da 5 horas. Muy bien, entonces ahí tienes, ¿verdad?, que la diferencia. Uno toma 5 horas y el otro tomó 8 horas. La diferencia, ¿verdad? Este tomó 5 horas y llegó al kilómetro 400. Este también tomó 8 horas y llegó al kilómetro 400. La diferencia está aquí, ¿ves? La diferencia es de 5 menos 8. 8 menos 5, 3 horas. Si tú quieres probar en la casa, la pendiente de esta gráfica te da la velocidad de cada uno. Este es el más rápido, mira. 400 entre 5 da 80 kilómetros por hora. Y este 400 entre 8 te da 50 kilómetros por hora. Recuerda que en esta gráfica de T, la pendiente da la velocidad. ¿Sí? Y ya tienes el problema número 4 resuelto. Vamos al problema número 5. ¿Sí? Problema 5. Es una partícula que pasa por la posición XA. Esa es la primera posición. Más 20 centímetros. Eso está a la derecha. Observa en el diagrama. ¿Sí? Observa en el diagrama. Está a la derecha. En el instante de 5 segundos, pasa por A a los 5 segundos. Y por B, que está a menos 100 centímetros, eso está a la izquierda, obsérvalo en el diagrama. ¿Sí? Está viendo A, ahora está viendo B. B, la posición B, menos 100 centímetros. Cuando pasó por la posición B, habían transcurrido 10 segundos. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Entonces, la posición A y la posición B. La pregunta que me hacen es, ¿cuál es su desplazamiento? Bueno, recuerda que desplazamiento siempre es la posición B, o la final, menos la inicial. Siempre. Así que tienes, observa ahí en la pantalla, la diapositiva. X sub B, que es la posición final, menos X sub A, que es la posición inicial. Sígueme, sígueme. Observa que X sub B es menos 100. Lo pones entre paréntesis para no equivocarte. Menos, y ahora viene la posición X sub A, que es 20 centímetros. Observa que X sub B, menos 100, y el menos ese menos 20, entonces te queda menos 100, menos 20. Y menos 100 menos 20 es menos 120. En efecto, si miras la gráfica en la pantalla, en la diapositiva, tienes que ver que de X a 0 hay ¿cuánto? Allí hay 20. Y de 0 a 100 a la posición B hay 100. Así que entre A y B hay 120. Y usted me dirá, negativo, ¿por qué? Mira la fórmula, pero vamos a analizar. Negativo porque el desplazamiento es hacia la izquierda. Y cuando el desplazamiento es hacia la izquierda, ese desplazamiento es negativo. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a la parte B. La parte B es la velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. El desplazamiento fue de menos 120. ¿Y el intervalo de tiempo de cuánto fue? Allá me observa que tienes el delta T. Sería 10 segundos menos 5 segundos. 5 segundos. Lo tienes arribita de la gráfica. ¿Lo estás viendo, verdad? Correcto. Entonces, si divide menos 120 centímetros entre 5 segundos,
eso te da menos 24 centímetros por segundo, que es la velocidad. Pero como es un vector, tiene que ponerle la dirección. Y se movió en el eje de las X, eso es X gorrito. Esa es la velocidad media del carrito. ¿No me acuerdo? De la partícula. Aquí puse un carrito, pero realmente no es una partícula. La parte C me dice a mí que encuentre la rapidez promedio. Muy bien, la rapidez promedio, recuérdate, rapidez promedio no es lo mismo que velocidad media. Rapidez promedio es distancia total entre tiempo total. La distancia total que recorrió, míralo, desde A hasta B, recorrió 120 centímetros. Entonces se divide 120 centímetros, ¿sí? Distancia recorrida entre el tiempo que tomó 5 segundos y te da 24 centímetros por segundo. Esa es la rapidez promedio. La velocidad media es menos 24 centímetros por segundo. ¿Correcto? Tú lo revisas nuevamente en la casa, ¿verdad? El problemita, y no hay ningún problema con el problema. Mira qué sencillito. Nada más que sigue el orden y pon un subíndice y aplica el concepto y lo demás es fácil. Nos vamos entonces al problema número 6. En el problema número 6 tenemos lo siguiente. Se trata de un camión. Este camión se dirige vacío. Estamos mirándolo de derecha a izquierda. El camión se dirige vacío, ¿sí? Mira lo que ahí está vacío. De derecha a izquierda. Él va vacío. Y cuando él va vacío hacia una cantera, él se mueve a 75 kilómetros por hora. Pero cuando regresa, ahora de izquierda a derecha, ¿sí? Está recorriendo el mismo trayecto, D. Pero ahora como viene lleno, ahora redujo su rapidez. La redujo a 40 kilómetros por hora. Se quiere saber cuál es la rapidez promedio. Mira, no velocidad media, rapidez promedio de su recorrido total. Bueno, utilizamos la fórmula. La rapidez promedio es la distancia total entre el tiempo total. Pero ¿qué hizo él? Él recorrió D para ir y D para regresar. D para ir y D para regresar son 2 veces D. ¿Lo estás observando? Que está en el numerador. Recorrió el doble de la distancia. Ahora el tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó para ir y cuánto para regresar? Bueno, tiene que aplicarle a cada uno la formulita, ¿verdad? Tiene que aplicarlo. La de 1, ¿verdad? El tiempo 1, el tiempo para ir, va a ser la distancia para ir, ¿sí? Entre el tiempo, entre la rapidez para ir. Y eso es verdad, D. Y la V para ir fueron 75. Así que D sobre 75 es lo que está viendo en la pantalla. ¿Lo ves? ¿Sí? D sobre 75. Ese es el tiempo para ir. El tiempo para regresar es D entre 40. ¿Sí? Tiempo. Distancia que está recorriendo entre la rapidez. Y la distancia que recorre para regresar es D. Entre la rapidez para regresar 40. Así que D sobre 40. Resolviendo entonces eso, te queda, ¿verdad? Abajo tienes una operación. Yo no la estoy haciendo porque ya eso es aritmética. En la parte de abajo observa que tienes una fracción. Tú debes resolver la fracción. Cuando haces eso, te queda 2D multiplicado por 75 por 40 entre 115D. Observa, debe de hacer tu operación y sacar eso que está allí. Entonces tú simplificas la D con la D. ¿Sí? Está observando en pantalla. Y multiplica 2 por 75 por 40 y lo divides entre 115. Cuando tú haces esa división, 2 por 75 por 40 entre 115, porque la D se fue,
eso te va a dar 52 kilómetros por hora. Quiere decir que la rapidez promedio pudo hacer el mismo recorrido, ¿ya?, a 52 kilómetros por hora, manteniendo un movimiento uniforme. Pero el movimiento no fue uniforme, porque recuerda que fue vacío a 75 kilómetros por hora y regresó cargado a 40 kilómetros por hora. Así que entonces la rapidez promedio es 52 kilómetros por hora. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay algunos que hacen lo siguiente: suman 75 más 40 y lo dividen entre 2 y dicen que eso es rapidez promedio. No, señor, eso no es rapidez promedio. Rapidez promedio es distancia total entre tiempo total. No es el promedio de la rapidez. Mucho cuidado. Una cosa es decir el promedio de la rapidez y otra cosa es decir rapidez promedio. Lo mismo, algunos dicen rapidez media y rapidez promedio. No. Es velocidad media, que es desplazamiento entre tiempo, y rapidez promedio, que es distancia total entre tiempo total. La velocidad media es un vector, la rapidez promedio es un escalar. Son dos cosas completamente diferentes. Así que ahí tienes un problemita, pues, que ya debes saber cómo lo ataca. Y vámonos entonces al séptimo y último problema. Muy bonito este, yo se lo dejé, le había dejado una tareita, pero ahora se lo estoy resolviendo. No, yo se lo estoy resolviendo. Entonces se trata de dos trenes, el Serrano. Este es un problema real. La línea de trenes El Serrano es una línea de trenes que recibe ese nombre. Los trenes El Serrano son argentinos. Entonces hay un tren que parte desde Buenos Aires. Observa la pantalla. Buenos Aires, estamos de la izquierda a la derecha. Va de Buenos Aires para Córdoba. Parte a las 7 de la mañana. El otro tren parte al mediodía, o sea, a las 12 del día, a mediodía. Parte desde Córdoba para Buenos Aires. Repito, son dos trenes. Uno va de Buenos Aires para Córdoba y otro va de Córdoba para Buenos Aires. ¿Estamos? Uno parte a las 7 de la mañana, el que va de Buenos Aires para Córdoba, y el que viene de Córdoba para Buenos Aires, ese parte a mediodía. O sea, parten con 5 horas de diferencia, porque uno parte a las 7 y el otro a las 12. Entonces me pregunta, ¿verdad?, ¿a qué hora se encuentran y dónde se encuentran? Estos problemitas son bonitos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuál es la rapidez con que ellos se mueven. Uno de ellos solito. Dice que uno de ellos solito recorre los 720 kilómetros, lo recorre en 12 horas. Ya vimos el primer problema, el tercero más bien. 720 kilómetros entre 12 horas. ¿Eso me da cuánto? 60 kilómetros por hora. Esa es la rapidez promedio de ellos, si mantienen la misma rapidez. Pero se trata de velocidades, porque son vectores. Entonces tenemos el tren que va de Buenos Aires hacia Córdoba, ¿sí? Parte a las 7, observa el diagrama, parte a las 7 de la mañana, a las 7 horas, de la posición que estamos llamando 0, y parte a 60 kilómetros por hora. ¿Lo está viendo en la pantalla? Correcto. Ahora hacia la derecha. Ahora el tren que viene desde Córdoba para Buenos Aires, ese viaja a 60 kilómetros por hora, pero negativo. ¿Por qué? Porque es velocidad, y la velocidad es un vector. Y cuando va para la izquierda, eso significa de que es negativo. Mucho cuidado. Él parte de la posición 720 kilómetros. Y usted dirá, ¿por qué, profesor? Bueno, yo tomé a Buenos Aires como 0. Entonces el otro no lo puedo tomar tampoco, también como 0. No, él está equidistante a 720 kilómetros de distancia. Así que ese tren que parte de Córdoba, ¿verdad?, sale del kilómetro 720 y él parte a las 12 mediodía. Muy bien,
Entonces, en la parte A, ¿sí? En la parte A, lo que tenemos que hallar es el lugar donde ocurre el encuentro. Mira que hay un punto que está más cerca de Córdoba, ¿verdad? Y tiene una D y una T. Esa D es el mojón, es el lugar donde se van a encontrar, donde se cruzan el que va de Buenos Aires hacia Córdoba con el que va de Córdoba hacia Buenos Aires. Lógicamente se van a encontrar más cerca de ¿quién? De Córdoba, ¿sí? El de Buenos Aires ha recorrido más. ¿Por qué? Porque él parte a las 7. Muy bien, seguimos la gráfica entonces y lo tenemos allí, ¿verdad? La ecuación de movimiento para el que va de Buenos Aires es D en el encuentro. Es igual a D1 más V1 por T menos 7. ¿Sí? Reemplazo. La D1 es 0. La V1 es 60. 60 por T menos 7. La ecuación de movimiento para el tren de Córdoba es D en el encuentro siempre. Es igual a D2 más V menos V2 por T menos 12. ¿Sí? El intervalo de tiempo. D2 es 720. V2 es menos 60. ¿Sí? Por T menos 12, el intervalo de tiempo. Ahora bien, si tú observas, tienes dos ecuaciones. Pero como el movimiento es simultáneo, estas ecuaciones son simultáneas también. Por eso entonces, cuando tú resuelves esas ecuaciones simultáneas, 60 por T menos 7 es igual, míralo abajo después de la raya, es igual a 720 menos 60 por T menos 12. Y tiene que de dos ecuaciones con dos incógnitas D y T, has obtenido una ecuación con una incógnita. Y la incógnita es T. Resuelves esa ecuación, ¿sí? Ahí está la resolución, te lo he hecho por paso, y eso te da a las 15,5 horas. ¿Sí? Se encuentran a las 15,5 horas, pero las 15 horas es las 3 de la tarde. Y 5 horas son 30 minutos. Así que se encuentran a las 3:30 de la tarde. ¿Sí? Y vamos a la parte B. ¿En qué mojón, en qué lugar se encuentran? Agarra cualquiera de las dos ecuaciones. Yo agarré la primera, ahí la puse. Agarré la primera ecuación. D es igual a 60 por T menos 7. Reemplacé a T por 15,5 menos 7 y me da 510. En pantalla podrás ver eso. Aquí lo puedes ver en la pantalla. Observa en la pantalla, aquí la tienes. Clarito, ¿verdad? Mira, el azul es el tren que va de Buenos Aires y llega a las 19. ¿Sí? Porque él parte a las 7. Y como son 12 horas de recorrido, 7 más 12, 19. Él llega a las 19 ¿a dónde? A Córdoba. Mientras que el tren que viene de Córdoba, él parte, observa, no puede partir acá, parte a las 12. Y viene y a las 24. Porque 12 más 12 a las 24. El tren que viene de Córdoba llega a las 24, ¿a dónde? A Buenos Aires. Y el tren que va de Buenos Aires para Córdoba llega a las 19. ¿Y dónde se encuentran? En el punto de intersección de las dos líneas. Exactamente como hacías en matemáticas. Ecuaciones, ¿verdad? Y donde se cortaban el punto común. Aquí estaba 510 kilómetros. En efecto, observa que el tren que va de Buenos Aires ha recorrido más. ¿Por qué? ¿Por qué más rápido? No, porque los dos tienen la misma rapidez. 60. El asunto es que este partió a las 7 y el otro partió 12 horas después. Así que ahí tienes el problemita resuelto.